Yurei es un conjunto o un documental coral de historias migratorias japonesas a México y de los efectos que la migración y que varios aspectos de la migración tienen ahorita en el presente, en los descendientes y en la manera en la que perciben su identidad y la manera en la que pues, están día a día. Y también, a su vez, es un poco un recorrido pues, muy paisajista de México, va desde Tapachula a Ensenada, pasa por Perote, pasa por Morelos y acaba en la Ciudad de México. Entonces, pues también es un poco un viaje visual y espacial hacia cómo recordamos, hacia cómo olvidamos y cómo pensamos en la historia y en historias diferentes del país. Creo que todo el viaje empezó con un cortometraje que yo hice que se llama Relato Familiar, que trataba sobre un tío abuelo mío que fue sobreviviente de la bomba de Hiroshima. A través de ese cortometraje yo conocí a la investigadora Dail Melgar Tizoc del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y ella es la que me empezó a contar de estas historias migratorias y me contó de Temisco. Eh, y yo estaba en shock porque pues, yo también soy descendiente de migrantes japoneses y nunca había escuchado de Temisco. Entonces creo que hubo una sorpresa muy profunda, pero también me hizo cuestionarme cómo yo estaba formando mi identidad, cómo era mi identidad como japonesa mexicana o como descendiente de japoneses, ¿no? O la identidad Nikkei, que se habla mucho durante el documental, que es el término que se usa en las comunidades para designarnos como descendientes. Creo que parte de ese shock fue lo que empezó el documental. En un principio también era un corto, solamente sobre el episodio de Temisco, pero sin embargo sentí que esa no es la única historia de esta comunidad y es resignificar y como rehumanizar esas memorias, a decir como no, esta comunidad es mucho más de lo que les pasó en este periodo horrible. Entonces, esas historias se tienen que extender a contar por qué estamos aquí y cómo percibimos todo lo que han vivido nuestros ancestros. Entonces creo que ahí empezó y se fue expandiendo, ¿no? Empezó en Temisco y se fue expandiendo en las historias. A mí me llamaba mucho la atención la zona de Ensenada porque mis bisabuelos llegaron a esa zona y ahí nació mi abuela en la zona de Rosarito. Entonces como que había algo también en mis lentes de nostalgia cuando yo pensaba en esa zona del país. Yo nunca había ido a Ensenada, nunca había ido a Rosarito. Entonces, había algo que me jalaba y me enteré que también ahí había comunidad. Tapachula me enteré de esta historia de la primera colonia, que sí llegó con una franca disposición colonizadora, ¿no? También este otro aspecto muy oscuro, ¿no? O sea, como que no estoy victimizando este movimiento migratorio porque tiene muchísimas facetas. Entonces quería enseñar todas esas facetas, todos los grises, y así como devolverle la voz a esta historia tan poco contada y tan poco conocida, que también es pues, la historia de México. Es un misterio. Desde un principio, el documental, desde su desarrollo, tenía una estructura muy capitular y también quería emular estructuras formales de teatro japonés, ¿no? Estos 5 capítulos muy contenidos y cada uno tiene como su arco y va hacia un lugar, ¿no? Entonces queríamos mantener esa estructura también porque los paisajes son tan diferentes, ¿no? Como lo árido con la selva y Temisco, que es como muy específico. Entonces queríamos tener esos lugares muy separados, pero el recurso de la bailarina, que es la maravillosa Irene Akiko Ida, justo fue ese hilo que estaba cosiendo todo, ¿no? Entonces queríamos que la danza fuera como el hilo conductor de toda la película, pero que también tuviera su propia curva narrativa, digámosle, ¿no? Entonces, la danza empieza como algo muy rígido, el teatro no se llama, que es como muy rígido y muy ritual, hacia una danza sumamente personal de Akiko y su representación personal de pues, lo que significa ser Nikkei y todas las cosas buenas, malas, las historias muy fuertes que exploramos en la película. Entonces, pues esa progresión también lo tratamos de hilar con cómo editamos la película, ¿no? Empezamos como un documental muy formal y acaba siendo pues, hay una locura visual con paisajes 3D y collages y, ¿no? O sea, como que queríamos que fuera muy evocativo
de todas esas cosas que no contamos y que no contamos como sociedad y no contamos a nuestros hijos, como todas esas penas que cargas y que se van pasando de generación en generación, pero que no se expresan verbalmente. Eso es lo que queríamos expresar con todas estas formatos visuales. ¿En serio que duele también de repente? Queríamos que el paisaje también visual también se volviera sonoro, ¿no? Entonces utilizamos muchos de los elementos que grabamos durante las grabaciones y se utilizan muchos elementos pues, de sonido directo. Y en términos de fotografía, justo trabajé mucho con el fotógrafo también para incluirlo, como mencioné, como en mi trabajo fotográfico aparte, ¿no? De foto fija, como el lenguaje que yo ya llevaba trabajando a través de eso, pero también vimos muchas como referencias de cine japonés, de composición de cine japonés, ¿no? Este uso de la cámara súper baja, de cielos súper amplios y también un poco de lo teatral, ¿no? Estos como cosas que son muy de dos dimensiones y parece que estás sentado en un teatro y son planos muy planos, ¿no? Por así decirles. Entonces queríamos enfatizar lo teatral y ya en los otros elementos visuales creo que son elementos que trabajo yo mucho en mi trabajo pasado de cinematográfico y visual, porque también siento que el archivo es una manera de memoria, ¿no? Es una memoria humana que estamos como alimentando y hay que recordarla y utilizarla.